amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Comuniqué Channel, en este espacio de debate por Yucatán, un espacio en el que buscamos tener pues opiniones diversas sobre lo que pasa en materia electoral y también en materia política en Yucatán. Tendremos a varios a lo largo de esta jornada que estaremos haciendo este tipo de programas. Pues estaremos trayendo a diversos actores políticos, representantes de sectores también para dar su opinión sobre esos temas. Y esta noche empezamos este programa, esta mesa panel, con quienes me acompañan y me he permitido invitar a la secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena en Yucatán, Marlene Martín Gio. Buenas noches, Marlene. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bien, también me acompaña esta noche Eddie Maldonado él es regidor del Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Yasmín. Y también un saludo con mucho afecto al presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, Yasmín, por la invitación. Y también nos acompaña Juan de Dios Colli Pinto, él es secretario de elecciones del Comité Directivo Estatal del PAN. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bien, pues en materia electoral empezamos ya, Yucatán tendrá elecciones en el 2027, deberá renovar lo que son los ayuntamientos, 106 ayuntamientos, incluyendo el de Mérida, 35 diputaciones locales y también pues habrá renovación de regidores, ¿no? Entonces, ante esto, pues a ver qué escenario electoral tiene Yucatán. Tenemos ya un marco legal electoral vigente, que es en el que los diferentes partidos políticos estarán sujetos en esta jornada electoral. Pero pues en esta mesa quisiera saber quién puede abrir el tema sobre lo que esperamos para las elecciones 2027 con este marco legal que tenemos. Pero si me permites, antes que nada, muchas gracias, Yasmín. Yo creo que pues, no solamente a nivel local, sino a nivel federal, tenemos los mexicanos un gran reto enfrente, ¿no? Yo creo que este proceso electoral es una gran apuesta para ver si el sistema electoral que hemos construido los mexicanos durante más de 3 décadas sigue siendo el que se pensó, el que fue inclusive modelo internacional de elecciones justas, de elecciones objetivas, con un derecho electoral más desarrollado que en otras partes, y que bueno, se pone a prueba en esta elección intermedia tan importante, porque si bien es cierto a nivel local se renuevan, como bien dices, ayuntamientos y Congreso, también se renueva el Congreso Federal. En el Congreso Federal, en el proceso anterior, hubo un resultado en las urnas y se dio otro resultado en la representación. Entonces eso yo creo que es un gran reto, que podamos consolidar y mantener el régimen democrático en México. Bien, Eddie. Sí, pues muchas gracias nuevamente, Yasmín, por el espacio. Pues ahora sí que aprovecho igual el espacio de mis compañeras y compañeros con el cual compartimos la mesa. Y desde luego, pues el proceso del 2027, como toda elección intermedia, pues no deja de ser una evaluación para el gobierno actual. Creo que desde luego será la sociedad que dicho sea de paso, pues la sociedad yucateca es de las más participativas de todo el país, y desde luego ahí radica la importancia, pues todo el sistema jurídico electoral en el cual nos tenemos que ajustar también los partidos políticos, y ahí toma gran relevancia pues la participación del Instituto Electoral Estatal, de la gran coordinación que exista con los órganos, los OPLE, en parte de los OPLES, con los institutos y con el Instituto Nacional Electoral. Y desde luego desde Movimiento Ciudadano pues estaremos muy atentos de las reglas del juego. Digo, ya están puestas, faltan definir el calendario electoral, falta definir algunos lineamientos que seguramente se estarán implementando. Está el tema de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos Electorales. Entonces, Yucatán, siempre lo comentaba el diputado Gaspar, pues también siempre está a la vanguardia en cuanto a la regulación, en cuanto a poner y centrar pues la parte de la defensoría y la defensa de los derechos políticos electorales, y bueno, esta no debiera ser la excepción para el proceso 2027. Muy bien. Marlene. Sí, en este marco legal y sobre todo en el proceso 2027 que viene, creo que en Yucatán, como en todo México, tenemos una gran oportunidad
para replantear el posicionamiento en consideración a la participación ciudadana y sobre todo aquellos actores políticos que quieran representar. La reducción, obviamente, de las regidurías que solo pues aquí en Yucatán se dio en Mérida por esta reforma electoral que hay, pues deja también que el Congreso del Estado, al aprobar que las regidurías quedaran en la mayoría de ellas, 48 municipios, si bien así recuerdo, que son los que van a tener 5 regidores, también en 30 municipios, que son estos que van a quedar con 8 regidores, y en el restante, solo Mérida es el que se queda con 15. Pues tenemos allí este gran planteamiento de reducción de presupuesto, de tratar de que la democracia no se vea nada más en este plan de querer en el excesivo gasto, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento ya está, los lineamientos ya están. Sin embargo, creo que nosotros, más que el reto, tenemos que empezar a ajustarnos a este tipo de planteamiento que hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que ya están aprobados por los congresos y que obviamente nosotros vamos a seguir en este marco legal que nos queda aquí en el estado de Yucatán. Muy bien, Juan de Dios. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, a los compañeros también aquí presentes. Pues en el Partido de Acción Nacional nos declaramos muy contentos, emocionados, listos para iniciar este proceso electoral y sobre todo pues también viéndolo como una oportunidad, como siempre, como cada inicio de un proceso electoral, de hacer mejor las cosas. Y cuando decimos hacer mejor las cosas, hablamos no solamente desde la parte que nos toca a los partidos políticos, a través de nuestras candidaturas, sino también a través de la participación que tenemos directamente con los órganos electorales. Definitivamente el país pasa por varios retos importantes, ¿no? Uno de ellos entra por la parte económica, ¿no? Hoy en día los órganos electorales tienen graves situaciones de reducción de presupuesto que al final viene a dificultar una gran parte del trabajo de representación ciudadana. Hoy lo que tenemos que lograr garantizar es que hay una mayor representación ciudadana. Y muchas veces estos recortes presupuestales que están teniendo los órganos electorales, pues llegan a complicarlo un poquito, ¿no? Es así que los partidos políticos, más allá de solamente pensar en el resultado electoral, también tenemos que ser parte de promocionar los valores ciudadanos y, por supuesto, también invitando a la ciudadanía a que participe, se informe, conozca todo el proceso electoral y que de alguna u otra manera también seamos garantes de que se haga de la manera más representativa, más plural y que, por supuesto, con muchísimo respeto de inicio a fin en el proceso, seamos los que velemos porque se cumpla la ley. Que eso es lo más importante de todo. Bien decía aquí el diputado, ¿no? O sea, al final hemos sido testigos, el último proceso, de una notoria sobrerepresentación. Hemos sido testigos de cómo en algunos momentos hay casos en varios estados, y no quisiéramos que pase aquí, donde de repente ha habido influencia de otros poderes, como pueden ser en algunos lugares el narcotráfico, la delincuencia organizada, que ha afectado los procesos electorales. Y al final esto, la manera que podemos combatirlo es con una participación ciudadana que nosotros debemos promover y que por supuesto debemos garantizar que los órganos electorales estén blindados en todo momento por la ley. Precisamente acaba de tocar aquí Juan de Dios un tema muy importante, lo que es la vinculación o que se entrometan en los procesos electorales, preelectorales o en la misma elección, gente vinculada a la delincuencia. El marco legal de Yucatán, Gaspar, permite proteger esa parte. Sí, hay suficiente normatividad para evitar que haya financiamiento sin poder demostrar su origen. Pero yo creo que el gran reto aquí es que la delincuencia organizada no se apodere del país. Vimos en el proceso anterior, y está documentado, y por eso hay un gobernador con licencia que fue acusado precisamente de haber influido en las elecciones del crimen organizado. Una compañera nuestra, Paola Gárate, lo ha hecho público, amenazada, secuestrada en plena elección por grupos delincuenciales. Hoy vemos que hay una solicitud de extradición de ese gobernador producto de ese proceso y, sin afirmarlo, hay la sospecha de que también pasó en otros estados. Yo creo que es el gran reto que tenemos, Yasmín. Evitar lo que lamentablemente se vivió en Colombia un tiempo,
que al parecer ya nos está llegando un poco aquí a México y tenemos que ser muy responsables todos, tenemos que ser muy conscientes todos, tenemos que ser muy solidarios todos y ver primero los intereses del país que los intereses de los partidos políticos. Y en ese sentido, lo fundamental, y por eso decía al principio, el gran reto es consolidar el sistema democrático, evitar que la delincuencia se infiltre en estos procesos, porque una vez infiltrado después cobran los favores. Después entonces hay que nombrar jefe de la policía que digan, hay que nombrar al fiscal que ellos digan, etcétera, y se rompe el Estado de Derecho. Sinaloa es una muestra flagrante de todo ello que no queremos que pase en todo el país. Y yo creo que es un reto y sobre todo me parece que los medios de comunicación como este juegan un papel fundamental. La crítica es sumamente importante para limitar el poder, evidenciar las cosas es sumamente importante y también eso es un gran reto, que tengamos medios de comunicación libres, medios de comunicación que permitan el debate público, medios de comunicación que permitan la información a la ciudadanía y qué es lo que va a estar en juego en este proceso electoral, yo creo. Marlene. Sí, con respecto al tema de la delincuencia organizada y su intromisión, yo creo que muchos de los partidos políticos, no voy a decir cuáles, pero han sido aquellos que han señalado esta parte y somos muy respetuosos de ello, sobre todo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, donde dicen que se ha estado entrometiendo mucho la delincuencia y ha estado manejando el país. Yo creo que aquí con datos muy certeros, nuestro país ha bajado la inseguridad y sobre todo en el tema electoral, mis estimados, creo que los partidos somos también aquellos que debemos de verificar que aquellos que nos representen no tengan estos nexos. Entonces, Morena es un partido que es muy abierto a la participación ciudadana, pero también a revisar los perfiles de los ciudadanos que quieran participar. Es decir, aquellos que tengan procesos, que tengan alguna pena condenatoria o cualquier tipo de situación como perfil que hagan que pues, la cuestión de la ciudadanía esté en indefensa, pues nosotros no lo vamos a aceptar. Somos muy radicales en decir que no aceptamos la delincuencia organizada y estos perfiles que quieran participar en algún momento y tenemos lineamientos para que nosotros podamos. Y creo que cada partido también tiene que ser muy responsable en ello para que nosotros podamos lograr esto, una democracia de justicia y con muy buenos representantes. Gracias, Marlene. Eddie, Pues, Juan Diego, ¿coinciden en lo que dice el presidente del PRI y Marlene? Pues sí, coincido en la parte de que somos pues, los partidos políticos quienes debemos de generar nuestros mecanismos internos para está ahí previstos inclusive en las leyes, en los lineamientos, para la selección de las candidaturas, ¿no? Desde luego, pues pensar que hoy un gobernador, como se señala, con licencia, con nexos, con acusaciones muy graves, que pues ahora sí que sin precedente alguno en la historia de México, que hoy pueda ser señalado, y no solo él, varias personas dentro del partido político del gobierno han sido señalados, pues de luego te da una señal de alerta. Y creo que más allá de entrar pues, a debates de quién es el partido o los partidos buenos, malos y todo, yo creo que la preocupación de la sociedad yucateca es esa, ¿no? Que no permee toda la situación que está pasando en todo el país. Hablábamos sobre la mesa el caso pues, de Campeche, de Quintana Roo, el caso muy sonado, pues desde luego, de Sinaloa, pero pues está Baja California, está Tamaulipas, o sea, la situación de seguridad, la crisis de seguridad y de inseguridad que hay en el país, en México, pues ahora sí que no podemos tapar el ojo. Entonces, creo que uno, asumir que existe esa problemática y dos, que todos los que estamos y formamos parte de los partidos políticos nos demos a la tarea puntual. Uno, de cumplir los lineamientos que ya existen y dos, de que en la selección de las candidaturas, como a modo de reflexión y también en atención a la preocupación de la ciudadanía, seleccionemos muy bien a quiénes son los perfiles, veamos más allá de los lineamientos que existan, veamos quiénes son las personas a las cuales vamos a postular y cuáles son sus nexos políticos, económicos, familiares, porque ahí está la gran preocupación de la ciudadanía y creemos, bueno, desde Movimiento Ciudadano así lo construimos, pues los debemos a la ciudadanía, ¿no? Claro. Juan de Dios. Pues retomando un poquito un comentario que hizo mi amigo y compañero Eddie.
Sí, es correcto. O sea, al final, un proceso electoral se trata de que todos nosotros vamos a mostrar nuestra mejor cara, ¿no? O sea, es como cuando vas a conocer a la familia de tu novia, ¿no? O sea, no vas a llegar con tu peor ropa, sino que te arreglas, muestras lo mejor que tienes, escoges, te bañas si no te habías bañado. Y cuando vas, la plática la tienes hasta preparada, ¿no? ¿De qué vas a hablar? Pues que voy a misa, que quiero mucho a mi papá, amo a mis perros. Te preparas para lo que vas a mostrar. Y efectivamente, no sería muy injusto decir como que en un partido están los buenos y en los otros están los malos. Yo creo que es incorrecto completamente. Sin embargo, por ejemplo, en el PAN, podemos salir y presumir a nuestra alcaldesa y decir, oye, yo me siento orgulloso del trabajo que está haciendo la alcaldesa Cecilia Patrón y creo que podría presumir a muchos otros actores que decir, oigan, ciudadanía, si ustedes confían en nosotros, podemos seguir dando estos resultados. El tema aquí es, como bien dice el diputado, al final la ley sí establece formas de poder controlar ese tipo de situaciones. El problema es que tanto el narco como la delincuencia organizada no operan conforme a la ley, operan por encima de la ley. Entonces, aunque nosotros hagamos todo lo humanamente posible para poder garantizar que no exista, existe, en el país existe y está, y no solamente está existiendo, sino que en muchos momentos y en muchos lugares ya está por encima de la ley y del gobierno. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, pero al final también tenemos que reconocer una cosa. Los filtros los han superado en muchos momentos. Tan es así que tenemos casos de exgobernadores que su jefe de policía era directamente el que operaba al narco. Entonces, la autoridad electoral tiene que hacer su parte. Y digo, nosotros tendremos filtros y escogeremos y saldremos a presumir lo que tenemos. Pero si la autoridad electoral está haciendo y tiene conocimiento de todas estas acciones, tiene que tomar cartas en el asunto. Y no solamente hablamos antes de la elección, sino después. Oye, ¿cuántas elecciones que tuvieron este tipo de procesos violentos y que además notoriamente cometieron atropellos contra la democracia, ratificaron el resultado electoral? Entonces, también como actores políticos debemos de exigir que cumplan la ley cuando nos enfrentemos en esas circunstancias y al final le puede pasar a cualquiera probablemente, no lo sé. Los filtros los pone cada partido, pero la cuestión es que después de eso también a la autoridad electoral le tenemos que exigir que haga su parte y que por supuesto actúe conforme a la ley. ¿Qué sería entonces? Necesitaríamos que los órganos electorales endurezcan su postura ante ese riesgo. Claro, y no solo eso, sino que tampoco nos dejemos llevar por otro tipo de temas que hoy en día de repente tratan de meter en la agenda electoral, como la invasión extranjera. A ver, el gran problema de la democracia, el riesgo de la democracia está en este país dentro, está en la inseguridad, está en el poder que está teniendo el narco. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno para todos esos lugares que hoy nos sentimos seguros estando en Mérida y en Yucatán? Pero la realidad es que ya hay muchos lugares, mencionábamos del estado vecino. O sea, ya hoy en día podríamos poner en duda prácticamente cualquiera de los resultados electorales con la fuerza que tienen muchas de estas organizaciones. Entonces, hoy, ¿qué va a hacer la autoridad federal y, por supuesto, los órganos electorales para garantizar que esto no siga pasando? Entonces, ¿cómo llegaremos al 2027 ante todos estos retos? ¿Cómo vamos a llegar? Pues yo creo que precisamente ese es el punto principal. El gran reto es tener unas elecciones libres, unas elecciones objetivas y unas elecciones que reflejen la voluntad popular. No es algo menor que 8 organizaciones delincuenciales hayan sido declarados terroristas por el gobierno de Estados Unidos. No es algo menor. Y tampoco es algo menor que el órgano electoral prácticamente esté colonizado y que no se pronuncie en función de esta situación de la posible infiltración del crimen organizado en las elecciones. El gran reto es fortalecer al órgano electoral, no fortalecer a los consejeros electorales, al órgano electoral. En Yucatán todavía estamos a tiempo, a los locales y al federal. Porque en el federal se maneja el Congreso de la Unión, donde se maneja la Constitución y donde se han llevado estas reformas que prácticamente están desmantelando el sistema democrático en México. La posibilidad de anular una elección por injerencia extranjera es sumamente subjetivo y es sumamente riesgoso para cualquier elección. Y además queda sobre todo a criterio, ¿no? A criterio. Es muy subjetivo y sobre todo de que si tenemos tanto migrante que tiene derecho al voto en el extranjero, de votar en el extranjero, entonces si nos saca de la mano el Tribunal Electoral, nos saca de la manga decir que una elección influyó por injerencia extranjera porque hubo voto de los extranjeros, pues nos anula la elección. Ese es el gran reto que vivimos hoy.
Ese es el gran reto y sí es preocupante. Yo me iría mucho más allá de que cumplamos con los requisitos, que eso se tiene que hacer, si no, no te inscriben. O sea, si alguien tiene antecedentes penales, no tiene derechos políticos electorales. Así de simple. Pero como bien dice aquí Juan de Dios, los delincuentes pues son delincuentes, se brincan la ley, o sea, no cumplen con la ley. El gran reto es ese, y el gran reto es que los ciudadanos lo tengamos claro, tengamos la suficiente información para evitar caer en la propaganda. La compañera comentaba de que se redujeron las regidurías, no, solamente en Mérida. En Mérida, sí, solamente las demás se quedaron en el mismo número. Solamente correcto. se le cambió de nombre presidente y secretario. Es correcto. Ya no son regidores, pero es la misma cantidad del cabildo. Sí, sí. ¿no? O sea, no hicimos nada, solo Claro. discutimos en el Congreso. Y dos, Que eso es infame, ¿no? así es. Y dos, no se había publicado hasta la semana pasada, me parece, el decreto en el diario oficial y no entró en vigencia. Sobre todo que hicimos algo, hay un esfuerzo de los diputados para que el órgano electoral se fortalezca y saque los lineamientos también que meten aprietos a los partidos políticos, las acciones afirmativas y una serie de cosas. Y no sé si fue a propuesta del PAN, a propuesta de Morena, y lo apoyamos, ¿por qué? Porque es algo válido, que el órgano electoral un mes antes defina cuáles son los criterios para darle certeza a los partidos políticos y puedan los partidos políticos inscribir sus candidaturas en tiempo y forma y no nos quedemos muchas veces en esa incertidumbre de qué se le va a ocurrir al órgano electoral media hora antes de que inicie la inscripción para poner una acción afirmativa, como pasó muchas veces. Bueno, yo creo que tenemos muchos retos, mi estimada Yasmín, yo creo que son muchos retos y no solamente es una responsabilidad de los partidos políticos, yo creo que es una responsabilidad de los tres poderes de gobierno, yo creo que es una responsabilidad también de los medios de comunicación, insisto, y una responsabilidad de todos los ciudadanos, porque finalmente los partidos políticos gobiernan, pero gobiernan a los ciudadanos, y los ciudadanos somos los que sufrimos o gozamos de los buenos o de los malos gobiernos. ¿Cuál sería tu postura, Marlene? Toda vez que Yucatán es gobernado por tu partido, por Morena, ¿hay garantías para esta elección intermedia? Por supuesto, mi estimada Yasmín. Morena y sobre todo en nuestros representantes que ahora están en gobierno, tenemos muy claro algo, la seguridad de nuestra población, garantizarla y en todo, en materia de todo, ¿no? En este proceso electoral también va a ser una responsabilidad mutua para llevar a cabo que nuestras propuestas sean los que realmente representen al pueblo y le hagan bien al pueblo. Nosotros en Morena siempre hemos dicho que el pueblo manda y ha sido una gran forma de que nosotros hemos llevado los procesos, por eso somos a nivel nacional uno de los partidos más representativos en la historia. En 9 años somos uno de los partidos que gobierna muchísimos estados y sobre todo ahora el que era más difícil, Yucatán. Por algo es esto, ¿no? Entonces, para nosotros es garantizar que nuestros ciudadanos tengan la plena confianza que aquí van a salir muy buenos representantes. Pero regresando al tema de la delincuencia que tanto tocan los compañeros, de la delincuencia organizada, bueno, quiero recordarles a todos en la mesa que la delincuencia organizada no ha venido nada más en un periodo de que gobierne Morena. Ha venido desde periodos atrás de gobiernos panistas, priistas, que desgraciadamente la delincuencia se incrementó en sus gobiernos, por si necesitamos recordarlo igual, y que tienen que también ser muy conscientes de que nosotros en 2 años o en 9 años que ahora estamos gobernando no podemos borrar un historial de delincuencia que también los partidos políticos, al hacer que sus representantes fueran gobernantes, instituyeron en muchos estados. Entonces, no podemos quitarnos también esa culpa y esa corresponsabilidad que le toca. Por eso, ahora los ciudadanos son muy inteligentes, muy abiertos y sobre todo, ya nadie se le engaña, ¿no? A pesar de que quieran poner mal a Morena para decir que nosotros estamos haciendo o estamos justificando la intromisión de Estados Unidos a nuestro país, no es chiste. O sea, realmente los gobiernos anteriores han tenido nexos, y hablamos del PRI y del PAN, han tenido nexos con el gobierno, o a lo mejor no tantos nexos, pero sí han tenido mucha comunicación para que se entrometa mucho en nuestro país, como lo hicieron ahora en Venezuela o en otros países, que pues aquí les recuerdo
que nosotros tenemos que ser patriotas y defender nuestra tierra, porque realmente lo que ellos quieren, y sabemos todos aquí, son nuestros recursos. Así que si nosotros dejamos eso y no somos patriotas y no defendemos nuestra soberanía, como lo dice nuestra presidenta de la República, entonces estaremos vendiendo por unos cuantos pesos aquí a nuestro estimado vecino que literal piensa invadir, aunque pensemos que esto es un chiste, pero sí puede pasar, como lo que pasó en otras naciones. Así que yo creo, compañeras y compañeros, que volviendo al tema del electoral, todos tenemos aquí una corresponsabilidad de acuerdo con el diputado, los tres poderes, pero sobre todo los partidos políticos que vamos a ser los actores principales para esta representación, para que aquellas personas que de verdad quieran levantar la mano no sean aquellos que nos convienen porque son nuestros compadres y que el que tenga más dinero gane, ¿no? Sino que es el que elija el pueblo. Entonces, me parece exhorto a todos. Hasta ahorita, aunque la jornada electoral todavía es muy joven, apenas va a empezar, pero creo que tentativamente van a participar de entrada 9 partidos políticos. Es lo que sabemos hasta ahorita, ¿no? Y creo que también se aprobó la creación de 2 partidos más, ¿no? A nivel local creo que es uno, ¿no? Y Y 2 federales, Dos Sí. federales. que van a ser nuevos y van a participar. Que eso va a expandir el abanico de posibilidades para el electorado del que habla Marlene. La gente va a tener varias opciones para elegir. Y ojalá que no nos equivoquemos. Eso es lo importante, ¿no? No, lo más importante, yo creo, Yasmín, es que se respete la voluntad popular. Sí. Eso es lo más Veo importante. que estás repitiendo mucho eso, presidente. Sí, porque, o sea, no se está porque si es una... respetando. Es, En Coahuila no, no se, ustedes dieron paliza claro, ahí, así es. se respetó. Se respetó Así es. totalmente, así es. Se respetó y esa es la gran En experiencia. otros sitios no. Pues nada más te voy a decir una cosa, y lo dijo bien Juan de Dios, chécate el porcentaje de votación que tuvieron los partidos políticos y chécate el porcentaje de representación que tienen los partidos políticos en el Congreso. Allá hay una situación. Y eso precisamente es lo que estamos hablando, que se respete la voluntad popular. Si el 40% votó por un partido, pues debe tener el 40% en el Congreso. En los Si el 40%, porcentajes. la sobrerepresentación. Entonces, la sobrerepresentación no es un asunto menor, por eso lo digo, ¿sí? Y tenemos que vigilarlo mucho. Deberíamos de vigilarlo mucho todos los Le partidos pasó a políticos. MC también, Sí, ¿no? sí, es uno de los No cuestionamientos solo al que hay. PRI también. No, le pasó a todos, menos, Al PAN también. menos a Morena. Bueno, pero al PAN le hicieron justicia, ¿no? En los tribunales, ¿no? No, pero aún así no, No, la no. sobrerepresentación sigue Está, existiendo. Sí, está, sí, sigue está. existiendo, sí. Fue hacia remedio a medias. Sí, lo que pasa es que son muchos factores que tenemos que considerar. A ver, uno que tenemos todos claros, indistintamente de cómo lo queramos plantear y echar culpas. Hoy la gente sabe que en este país la delincuencia organizada tiene un poder. Hoy en estos momentos, los que gobiernan es Morena. Hoy en estos momentos, Morena gobierna con el narco. Hay muchos estados donde así es. Y eso no lo tengo que decir yo. La gente lo sabe. Pero bueno, vamos a hacer un lado a eso. La cuestión es todos los otros poderes fácticos que también están influyendo. ¿Por qué? Porque respetar la voluntad del pueblo partiría de la idea de que podemos darle la suficiente información, educación y capacitación a las personas para que tomemos la mejor decisión. No así depender del presupuesto que puede bajar desde el gobierno federal para modificar las conductas y las decisiones de la gente. Ahí encontramos otro problema. Todo el operativo que hacen a partir de dinero público para influir sobre la opinión de la gente. Y eso es otra realidad. O sea, tú hablas de los programas sociales. Por supuesto. Pero la ley tiene un coto para que esos programas se dejen de ejercer en procesos electorales. Al igual que supuesto. la delincuencia organizada, el problema es que están por encima de la ley. Este es el problema, Ok. que puede existir la ley, pero vamos a ver cómo van No a los seguir. respetan. Por supuesto que no, por supuesto que no. Ni los tiempos van a respetar como no lo están respetando hasta ahorita. Marlene, Bueno, ahí- aquí yo ahí creo están que augurando qué va a pasar. augurando, creo que aquí vamos a pedir también que, como es adivino el compañero, nos pueda No, también- definir más adelante cómo vamos a estar. Número de En lotería. yo considero que están poniendo mucho allí el dedo en una ya que no existe, ¿no? La delincuencia organizada aquí en Morena, la delincuencia organizada en Morena, porque estamos gobernando. Bueno, y con todo respeto lo digo aquí en la mesa, la delincuencia organizada
sabemos que está, y vuelvo a repetir, no es ahora, es hace muchísimos años en sus gobiernos. Y allí la influencia que ustedes tuvieron, que la influencia que tuvieron los partidos en eso fue determinante. Obviamente nosotros estamos combatiendo esto. No solo lo estamos combatiendo desde concientizar al pueblo, desde hacerle ver que también la situación de conciencia de un ciudadano en escoger aquella persona que sabe si está involucrada en un acto ilícito, no es lo correcto. Nosotros hemos buscado que la ciudadanía sea consciente de a quién escoger. Entonces, no pueden decir que ahorita la delincuencia organizada va a venir, está porque está gobernando Claudia Sheinbaum. Dios, estamos en un periodo donde ustedes pueden ver con datos que ha bajado. Nosotros hemos combatido la delincuencia organizada. Entonces, no le pueden seguir, ustedes no pueden estar haciendo campaña en contra de Morena diciendo que somos narcos, porque ha sido su lema de ustedes para quitarnos credibilidad. Y eso no puede seguir pasando. ¿De ustedes hay que jugar. quiénes? Todos los partidos políticos, más sobre todo allí compañeros, tanto senadores, diputados, y aquí nuestro querido amigo que nos está diciendo. Entonces, no hay que hacer campaña sucia, ¿eh? Yo creo que hay que jugar con un juego limpio, como lo hemos hecho. Lo ha dicho aquí la compañera, en Coahuila ustedes, los del PRI ganaron, y allí eligió el pueblo. Nosotros, la sobrerepresentación no puede existir si no hay una votación donde la mayoría del pueblo tenga el poder para hacerlo. Entonces, consideramos, mis estimados compañeros, que Morena está en un plan de que tiene que hacerlo de manera transparente, clara, justa, porque eso hemos estado promoviendo. Y no lo promovemos nada más con palabras, lo promovemos con ejemplos. Y podrán decirnos muchas cosas, pero nosotros con hechos lo vamos a cumplir. Sobre todo nuestro gobernador, que ahora está en el estado de Yucatán caminando municipio por municipio, y los recursos, sin importar de qué partido sean, se están dando conforme a lo que la ley prevé, la ley dispone. Creo que nosotros estamos siendo el mayor ejemplo del trabajo, de la honestidad, de la claridad y sobre todo de la justicia para el pueblo. Muy bien. Gaspar, decías el tema de la sobrerepresentación. Sí, aquí yo Así creo que vamos a llegar al 2020. así va a llegar al 2017. O Ese sea, es el puede gran problema. repetirse. Y la Puede historia. repetirse o Judicial puede… que puso esa Así es, y sobrerepresentación. Poder Judicial que puso esa sobrerepresentación, y ese es el gran reto, Yasmín. Yo entiendo ¿Qué poder judicial? Perdón, el de los dos, acordeón. así es, Sí, de los acordeones. pero puso Así esa es. sobrerepresentación. Esa sobrerepresentación, esa es la desaparición del INAIP, la desaparición del IFAI, la desaparición de varios órganos autónomos. Entonces, El riesgo ¿cómo enorme que vamos tuvo a el llegar INE, al vamos a llegar 2020? con un enorme riesgo. ¿Con atraso o con...? Con un enorme riesgo, y por eso yo hablaba que es un enorme reto para la democracia en México. No es un reto para el PRI, no es un reto para el PAN, para Morena, para MC, para los nuevos partidos políticos, es un reto para la democracia en México que nos costó muchísimo lograr durante más de 30 años, de pasar de un sistema presidencialista, partido hegemónico, a un sistema de partidos ¿Qué políticos habría que hacer, con alternancia. Gaspar? Uno, generar más espacios ¿Tú como dices, estos. ¿Antes de la elección se puede hacer algo o ya No, desde la perspectiva jurídica no, es más, estamos pendientes de que de la reforma electoral que mencionaba la compañera se publique, no sé si ya se publicó, estaba pendiente de publicarse, para iniciar el proceso electoral. Sí, desde la perspectiva jurídica no se puede hacer, yo creo que es más desde la perspectiva política, de la perspectiva de la participación ciudadana. Yo coincido que un pueblo organizado es invencible, un pueblo organizado inclusive puede enfrentar a la delincuencia organizada, puede enfrentar a malos gobiernos, y eso es precisamente la alternancia, eso es precisamente la democracia, y eso es precisamente lo que queremos que perdure. Queremos que perdure y que gane la democracia en México, que gane la democracia en Yucatán, que no tengamos el nivel de inseguridad que tenemos en otros estados, que no llegue la incertidumbre, que no se rompa la paz de Yucatán en los procesos políticos. Afortunadamente tenemos a la mejor policía local, y eso lo digo con mucho orgullo, la mejor policía local estatal es la yucateca, y eso ha ayudado muchísimo, pero es mucho más fuerte la presión. Tú lo comentabas antes, detrás de cámaras, lo que se vive en Campeche, lo que se vive en Tabasco, lo que se vive en Quintana Roo, y lo que se vive
casi toda la República. Y que yo creo que ese es el gran reto que tenemos los yucatecos, de conservar los niveles de paz que tenemos y en este proceso electoral fortalecer, yo creo que hay que fortalecer mucho al órgano electoral, fortalecerlo, darle autoridad y pedirle que se meta también en temas de seguridad, porque por eso no se pronuncia, se mantiene al margen y yo creo que allá también hay delitos de omisión. Entonces es una omisión que no puede haber, que sí tiene que pronunciarse y sí tiene que ser muy fuerte en ese sentido el órgano electoral local. Para que haya cierta rigidez en lo que es el marco legal, que se aplique tal cual. Así es, lo comentaba muy bien. Sí, o sea, las reglas del juego ya están marcadas, ¿no? Realmente lo único lo último que falta pues es algunos lineamientos en cuanto a los criterios de acciones afirmativas. Desde luego lo comentaba pues al inicio del programa. La sociedad obviamente tiene una preocupación respecto a qué va a pasar, no solo en Mérida, en el estado, sino en todo el país. Y pues el 2027, lo comentaba, como toda elección intermedia, pues es la evaluación que vamos a tener al gobierno del estado. No quería entrar en esos temas de quiénes... Y también a los ayuntamientos. A los ayuntamientos. Y al ¿no? Congreso, Y al Congreso. igual, a todos. Entonces, Es como un a los gobiernos en termómetro, sí. Por eso decía, no quería entrar en dimes y diretes quién es bueno, quién es malo o algo. Sin embargo, también lo señalé, pues es de iniciar asumiendo responsabilidades. Hoy, ¿quién es gobierno? Entonces, por eso repito, será la sociedad yucateca quienes van a dar su evaluación y su juicio en el proceso electoral de 2027, partiendo de ya hay medicamentos, no hay medicamentos, ya hay agua, no hay agua, hay seguridad, no hay seguridad, porque ahorita hablamos, antes era el estado más seguro, ahorita que mayor percepción de seguridad. Entonces, también cómo esos datos se van manejando pues, a conveniencia de las personas, de los gobiernos y de los momentos del país, ¿no? Yo creo que ahí está la situación. Otro elemento que quiero poner sobre la mesa, y más allá de, ya hablamos de la selección de candidaturas, de los lineamientos y las reglas de juego que ya están sobre la mesa, pero algo que siempre es fundamental, pues es el tema de la fiscalización, el financiamiento, que ahí está realmente pues el meollo del asunto. ¿Quién da el dinero? ¿Cómo da el dinero? ¿Y cómo se financian realmente esas campañas? Porque pues ahí se generan esos compromisos por fuera del marco de la ley. Entonces hay que robustecer el proceso en cuanto a la fiscalización. Hoy me atrevo a decir que hay un modelo de fiscalización que genera la posibilidad de evadirlo, ¿no? Le tienes que dar la vuelta al asunto. Es endeble. Así es, muy endeble. Creo que así como los casos de crimen organizado, a veces se detienen a las cabezas de los cárteles o de las células, pero pues no se meten con el dinero, que ahí realmente es donde debe de estar pues la concentración de las autoridades, el poder. De alguna manera el dinero es el poder que tienen ellos, ¿no? Y en exceso a veces, que eso es lo que a veces competir con los gobiernos contra la delincuencia no siempre salimos ganando, ¿no? Muy bien, pues yo les agradezco mucho a esta mesa panel que hayan estado en debate por Yucatán. Marlene Martínez Diego, como siempre, secretaria general del Comité Directivo de Morena, gracias. Gaspar Quintal, diputado y presidente del PRI, como siempre, gracias por estar en este espacio. Eddie Maldonado, regidor de MC, Movimiento Ciudadano, gracias por estar esta noche. Y como siempre, Juan de Dios Coyi, gracias, secretario de Elecciones, sí, ¿no? Gracias del por Comité la Directivo Estatal del PAP. Sí. Pues nos veremos ya este año, al cierre de este año empezaremos a ver los movimientos preelectorales rumbo al 2027 y aquí estaremos. Comuniqué Channel les abre este espacio para que ustedes puedan venir aquí a discutir y a plantear todo lo que sea en materia electoral y lo que espera Yucatán y el futuro de Yucatán que se va a dirimir en esta elección, ¿no? Muchas gracias, Yasmín. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Y a usted, estimado auditorio, gracias por estar con nosotros en esta mesa panel. Lo esperamos, como siempre, los jueves aquí en Comunique Channel. Gracias y buenas noches. Yucatán tiene finanzas sanas. Somos el primer lugar nacional en planeación y evaluación del gasto público, con más recaudación y mejores condiciones crediticias. Estos resultados cuentan con el respaldo de las agencias calificadoras y de la Secretaría de Hacienda. Hoy destinamos más al bienestar de las familias yucatecas y generamos mayor confianza para invertir en nuestro estado. Con cuentas claras y manejo responsable, el Renacimiento Maya avanza. Renacimiento Maya. Gobierno de Yucatán 2024-2030.
En Mérida, cuidamos a los que nos acompañan. La Unidad de Protección Animal atiende el maltrato y hace justicia a los animales. El Esterimóvil lleva atención veterinaria a todas las colonias y comisarías. Con el programa De la Calle al Corazón, perritos rescatados brindan apoyo emocional a personas mayores y con discapacidad. Y en el Centro Municipal de Atención Animal rescatamos, cuidamos y damos en adopción a perritos y gatitos. Ya son más de 18,000 lomitos y michis atendidos. Estoy contigo de corazón. Cecilia Patrón, 2 años contigo. Actúa a tiempo contra el gusano barrenador. Revisa periódicamente tu ganado, animales domésticos y de traspatio. Si detectas gusaneras o heridas infectadas que no cicatrizan, avisa de inmediato al Comité Pecuario de Yucatán al 9992-970981. El apoyo es gratuito, sin cuarentena ni sacrificio. Tu reporte oportuno protege a tus animales. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Yucatán tiene finanzas sanas. Somos el primer lugar nacional en planeación y evaluación del gasto público, con más recaudación y mejores condiciones crediticias. Estos resultados cuentan con el respaldo de las agencias calificadoras y de la Secretaría de Hacienda. Hoy destinamos más al bienestar de las familias yucatecas y generamos mayor confianza para invertir en nuestro estado. Con cuentas claras y manejo responsable, el Renacimiento Maya avanza. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Disfrutar de la chula Mérida no tiene precio. La cultura llega a todas y todos con actividades cada día. Aquí tenemos el Festival de las Ánimas, donde se une la memoria de nuestra comunidad. La Noche Blanca para impulsar a los artistas locales. El Carnaval, una fiesta segura que vivimos en comunidad. Aquí tenemos el Festival de Jazz. Podemos disfrutar los centros culturales en los 4 puntos cardinales. Y la Semana Meridana en el corazón de Mérida. Todo esto gratis. Estoy contigo de corazón. Cecilia Patrón, 2 años contigo.